vamos a analizar de qué ocurría cuando teníamos más de una fuerza junta aplicándose sobre un objeto, que teníamos que ver que estaban, si eran en el sentido contrario, si eran en el mismo sentido, y siempre olvidar que no estuvieran en direcciones que no correspondieran. De esta manera, chiquillos, el día de hoy vamos a trabajar la segunda parte. Recordarles también, chiquillos, que la materia de hoy día y la de la semana pasada, ambas son las que se incluyen en la guía que van a tener pronto en su poder. Así que para que revisen, ya está en el YouTube la clase anterior, para que puedan revisar después la clase anterior y esta clase también para que junto a las dos puedan trabajar ya la materia que corresponde a fuerzas. Así que, chiquillos, el día de hoy nos vamos a centrar ya en lo que es las leyes del movimiento de Newton, las leyes de Newton, que son las leyes que permiten explicar el comportamiento de los cuerpos cuando son víctimas de alguna fuerza, cuando se les aplica alguna fuerza en ellos. Y el objetivo de la clase, chiquillos, va a ser, por una parte, clasificar las fuerzas, según Newton, entre fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Y luego vamos a analizar las leyes de Newton y su aplicación en diversas situaciones cotidianas. Vamos a ver harto ejemplo cotidiano. Y vamos a aplicar en específico una de estas tres leyes de Newton, la segunda, para resolver algunos ejercicios, porque esta es la ley que tiene más incorporado lo que es matemática en ella. Así que vamos a ir a analizarla para trabajar con ella matemáticamente en unos momentos más. Así que lo primero que vamos a hacer, chiquillos, vamos a analizar las fuerzas según la forma en la que se aplican. En este sentido, chiquillos, vamos a tener lo que son las fuerzas por contacto y las fuerzas a distancia. Estas, chiquillos, van a estar clasificadas, de alguna manera, según la forma en que estas fuerzas vayan siendo aplicadas. Así, vamos a tener, chiquillos, dos clasificaciones de fuerzas en este sentido. Por una parte, vamos a tener independiente de que el efecto que tengan los cuerpos, las fuerzas pueden aplicadas pueden ser de contacto o fuerzas a distancia. Sea cual sea de estas, se pueden clasificar todas las fuerzas en alguno de estos dos tipos. Es decir, siempre van a poder clasificar las fuerzas o en fuerzas de contacto o en fuerzas a distancia. Siempre van a caer estas fuerzas en alguna de estas dos clasificaciones, ya sea por contacto o a distancia. Todas las fuerzas tienen alguna forma de clasificarse en alguno de estos tipos. Están haciendo ejercicio Tom y su enemigo. Así que siempre vamos a clasificar las fuerzas, chiquillos, o por contacto o a distancia. Y van a ver a continuación qué implica fuerza por contacto o fuerza a distancia. De esta manera, chiquillos, las fuerzas de contacto o por contacto, también se les puede decir, son aquellas que requieren de un contacto directo entre los objetos, como por ejemplo cuando uno toca ese autito y lo mueve. Es decir, quien aplica la fuerza toca directamente al objeto para que éste reciba la fuerza que le está siendo aplicada. Es decir, las fuerzas de contacto son todas aquellas fuerzas que requieren que nosotros toquemos el objeto para que éste pueda recibir la fuerza y pueda sentir sus efectos, ya sea de moverse, dejar de moverse, ir más rápido o ir más lento. Cualquiera sea este caso, chicos, una fuerza de contacto requiere contacto directo de estos objetos. De quien aplica la fuerza debe estar en contacto directo con quien la percibe, la recibe en este caso. Mientras que las fuerzas a distancia no requieren un contacto entre los objetos, es decir, las fuerzas a distancia son aquellas fuerzas en las cuales no necesitamos tocarnos directamente para que sintamos sus efectos. ¿Cómo son las fuerzas magnéticas? Nosotros sabemos que los imanes hacen sus efectos sin que estén tocándose necesariamente. Si uno acerca un imán a un metal, uno sin tocar el metal ya siente el efecto del imán, como se acerca el imán al objeto metálico. La gravedad también es un efecto, una fuerza a distancia, porque la gravedad no nos toca, sino que la gravedad del planeta Tierra nos está haciendo efecto a nosotros sin que nosotros estemos directamente en contacto con la gravedad. La fuerza eléctrica, nosotros no estamos tocando la electricidad, pero tenemos sus efectos.
Y así existen distintos tipos de fuerzas que no necesitan que toquen al objeto para que reciban su efecto. Entonces, el ejemplo por excelencia de fuerzas a distancia va a ser la fuerza de gravedad y la fuerza magnética, la fuerza de los imanes, puesto que no necesitamos tocar el objeto para que sintamos los efectos de la fuerza que se está aplicando. El imán, si supongamos que el lápiz es un imán y mi mano es un objeto metálico, a nosotros al acercar el imán vamos a sentir como el imán quiere atraerse al objeto metálico. Por ende, y luego lo toca y siente su efecto. Pero no necesitamos tocar el metal con el imán para sentir el efecto magnético. Entonces, al no haber contacto, se dice que la fuerza, en este caso, es una fuerza a distancia. Entonces, todas las fuerzas, chiquillos, pueden caer en alguna de estas dos clasificaciones, ya sea porque por contacto o por distancia, a distancia, las fuerzas siempre van a estar clasificadas en alguno de estos dos tipos. ¿Y por qué a veces como que el imán se va? Porque como los imanes tienen polo norte y polo sur, polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Pero independiente de que estos no se toquen y se alejen, igual hay una fuerza a distancia, una fuerza de repulsión. Cuando los polos son opuestos se atraen y hay una fuerza a distancia que los atrae. Cuando los polos son iguales, la fuerza a distancia los repele. ¿Se entendió, Nico? Ya, genial. Muy bien. Entonces, por contacto o a distancia, cualquiera sea de estos efectos, la fuerza va a tener el mismo resultado, que se va a poder clasificar en uno de los dos tipos que estamos viendo aquí. Claro, con eso, chiquillos, es importante porque ahora cuando veamos las leyes del movimiento de Newton, estas tres leyes del movimiento de Newton, da lo mismo. Digo, no va a dar lo mismo, porque vamos a tener que tener siempre claro dónde está cada fuerza, es decir, dónde está la fuerza a contacto, dónde está la fuerza a distancia, porque van a estar implícitas. Newton, antes de definir sus tres leyes de Newton, habló primero de las fuerzas por contacto y las fuerzas a distancia, así que igual era importante empezar clasificando estas fuerzas según estas dos clasificaciones, valga la redundancia. Fuerza por contacto, fuerza a distancia, eso fue definido antes de lo que vamos a ver ahora, por eso estaba primero, y Newton también quiso también un poco darle un orden a lo que estaba analizando con respecto a las fuerzas, y es por eso que ahí es donde está mal escrito este título, este que lo arreglamos al tiro. Quería decir leyes de Newton, se me pasó de la clase anterior. Ahí sí. Estas leyes de Newton fueron consideradas una revolución científica, puesto que hasta ese momento nadie había podido explicar las causas del movimiento de los objetos, no había podido explicar, no había podido definir lo que era una fuerza, y menos había podido dar leyes que explicaran el comportamiento de las fuerzas en los distintos objetos y cómo se movían los objetos a causa de estas fuerzas. Entonces, Newton, luego de mucho estudiar, mucho hacer investigaciones, hacer experimentos, y también crear matemática para esto, establece las tres ideas principales acerca de las fuerzas. Estas son conocidas como las tres leyes de Newton. Ahí está Newton, por si no lo recordaban, no había una foto de él. Él fue el encargado entonces de establecer las tres leyes principales para explicar el comportamiento de las fuerzas, cómo estas fuerzas se comportan y también los efectos que van a tener estas fuerzas en los distintos objetos. Ahí es donde entran entonces estas llamadas tres leyes del movimiento de Newton, estas leyes importantes. Todas las fuerzas, ya sean de contacto, a distancia, o bien fuerzas que ocurran en este planeta o en cualquier otro planeta, se rigen, están comandadas por las leyes de Newton. Con el pasar de los siglos, diferentes científicos se encargaron de ver si lo que había mencionado Newton estaba correcto o no. En algunas cosas, Newton estaba impreciso, es decir, no estaba completamente correcto, y fueron corregidas o fueron mejoradas estas ideas. Pero en la gran mayoría, en el grueso, en el corazón de las tres leyes de Newton, chiquillos, estas leyes fueron comprobadas que se aplican y funcionan en absolutamente todos los contextos, ya sea dentro de nuestro planeta y fuera de nuestro planeta. Dentro de esto, en la Estación Espacial Internacional, hace algunos años, se hicieron experimentos para comprobar las tres leyes de Newton en ausencia de gravedad cero.
y se pudo comprobar que estas leyes igual se podían aplicar y estaban al pie de la letra como lo mencionaba Newton. Les voy a colgar ese video, chiquillos, después ahí, aquí arriba, chiquillos, después va a estar en el video de YouTube, va a haber un enlace para que puedan ustedes ir a ese video donde se demuestra las leyes de Newton fuera de nuestro planeta en el espacio. Así que después ustedes, chiquillos, lo buscan ahí arriba, no sé si es aquí o ahí, pero pinchan ahí y pueden, o acá, no sé dónde sea, y van a poder encontrar este video que muestra las leyes de Newton en el espacio. Nico, dime. Les decía que era o aquí o acá, porque como yo veo, estoy viéndome en espejo. En todos los planetas hay gravedad, Nico, solamente que es distinta a la nuestra. Nosotros, en la próxima clase que tengamos materia, que es ya en 2 semanas más, porque la próxima semana vemos la resolución de la guía, vamos a explicar las fuerzas de gravedad, la fuerza de peso, etcétera, distintas fuerzas que vemos en otros planetas. Pero por mientras veamos las leyes, primero es importante que conozcamos las leyes de Newton antes de poder trabajar los tipos de fuerza que existen, como la gravedad, que es una de las fuerzas más importantes que hay. Bien, de esta manera, chiquillos, la primera ley de Newton, que vamos a ver, en este caso, corresponde al llamado principio de inercia, se le llama. La primera ley de Newton, chiquillos, en términos simples, dice que un cuerpo va a mantener su estado de reposo, o se va a mantener moviendo a velocidad constante, siempre y cuando ninguna fuerza externa a él lo saque de este estado, rompa este estado de inercia. Luego en una diapositiva más voy a explicar qué es la inercia, pero es importante que entiendan esto. Un cuerpo se va a mantener en reposo, es decir, no se va a mover o se va a seguir moviendo a velocidad constante, a menos que una fuerza externa a él rompa este estado. Como podemos ver, por ejemplo, ahí en el ejemplo. Acá abajo, el niño que tiene este carrito de supermercado, está el carro vacío, está quieto, si él lo mueve, va a sacarlo de su estado de reposo. Si el niño no mueve el carro va a seguir quieto a menos que él lo mueva. Las personas que están atrás van a estar moviendo el carro cargado de cosas y si ellos empujan el carro o lo frenan, el carro se va a dejar de mover. Si ellos dejan de hacer la fuerza, el carro se va a dejar de mover. Lo mismo pasa con el niño. Si el niño no mueve el carro se va a seguir quedando en reposo, va a seguir estando en reposo. A menos que él aplique una fuerza en el carro para moverlo, el carro se va a quedar en su lugar. Entonces, lo que dice la primera ley de Newton es que todo objeto que sigue estando quieto, en reposo, o que se está moviendo a una cierta velocidad constante, va a seguir haciendo esto, va a seguir moviéndose, va a seguir en reposo, a menos que una fuerza externa, alguien de afuera, haga una fuerza, aplique una fuerza y rompa este estado de inercia. En ese caso, Laura, como bien dices, sería una fuerza de contacto. Al aplicar una fuerza de contacto, rompemos la inercia. Hay fuerzas a distancia que también rompen la inercia. Si volvemos al ejemplo de mi mano metálica con mi lápiz de imán, si yo acerco el imán, fuerza a distancia, yo rompo la inercia de esto porque va a empezar a vibrar, va a empezar a moverse hasta que se peguen y se junten. O sea, voy a mover, se va a mover. Ya sea, como dije al principio ahorita, ya sea por contacto o a distancia, las leyes de Newton aplican para los dos. Entonces, volvemos a la idea. Todo cuerpo, según la primera ley de Newton, va a seguir en reposo, va a seguir quieto o se va a seguir moviendo, a menos que nosotros apliquemos una fuerza externa, alguien de afuera del objeto, aplique una fuerza y rompa este estado. Es decir, que el cuerpo que está quieto se empieza a mover o que el cuerpo que se está moviendo deje de moverse, por ejemplo. Lógicamente, romper este estado de inercia no va a ser igual en los distintos objetos. Claramente, si el carro de supermercado está lleno de cosas y está quieto, el niño va a tener que aplicar más fuerza para romper este estado de inercia. En cambio, si el carro está vacío, el niño con una fuerza muy pequeña va a romper este estado de inercia. Por ende, tenemos que definir conceptos claves para esta primera ley de Newton, que son el concepto de inercia, que ya lo mencioné, y el concepto de masa, de la cantidad de materia.
La inercia, chiquillos, es algo que todos los objetos tienen y que y es el estado que tiene un cuerpo de resistirse a moverse o dejar de moverse. Es decir, todas las personas que están quietas o que están moviéndose con una cierta velocidad están en su estado de inercia. Si yo aplico una fuerza y rompo esta inercia, cambio mi movimiento. Entonces, ¿de qué va a depender de cuánto me cueste dejar de moverme o cuánto me va a costar empezar a moverse? De la masa, que no la debemos confundir con el peso. El peso es una fuerza, la masa es la cantidad de materia que uno tiene. O sea, lo que marca la balanza cuando uno se sube a ella. Lógicamente, para medir cuánta inercia tenemos, o sea, cuánto nos cuesta empezar a movernos, va a depender de la masa. Lógicamente, volviendo al ejemplo del carrito de supermercado, al niño le va a costar más romper la inercia, o sea, sacar al cuerpo del reposo, si el carro tiene más masa. Sin embargo, si el carro tiene menos masa, es más liviano, el niño va a tener que aplicar menos fuerza y le va a costar menos romper esta inercia. Entonces, la inercia es el estado natural de todos los objetos de mantenerse quietos o moviéndose. Para romper este estado de inercia, es decir, romper este reposo o este movimiento, debemos aplicar una fuerza, como dice la primera ley. ¿Cuánta fuerza apliquemos? Va a depender de la inercia y de la masa del objeto. Es decir, un objeto con mayor masa va a tener que aplicársele más fuerza para romper este estado de inercia, este estado de reposo. Un cuerpo de menor masa, un objeto más liviano, va a tener que requerir aplicársele menos fuerza para que la inercia se rompa de manera correcta. Es decir, más masa, más inercia. Menos masa, menos inercia. Si queremos sacar de este estado de inercia, este estado de reposo un objeto, si más masa tiene, hay que aplicarle más fuerza para moverlo, para lograr moverlo. Si el cuerpo tiene menos masa, es más liviano, le aplicamos menos fuerza y lo vamos a mover igual. Si al aplicar la fuerza, además, no lo logramos mover, no rompemos la inercia. Es decir, nosotros debemos aplicar la suficiente fuerza como para moverlo. Si no lo movemos, es porque no rompimos este estado de inercia. ¿Quedó claro, chiquillos? Lo importante es que no olviden eso, que debemos aplicar la suficiente fuerza para cumplir la primera ley de Newton, que era romper este estado de inercia. Si no aplicamos suficiente fuerza, el objeto no se va a mover o no se va a dejar de mover. Entonces, para el ejemplo, para el niñito que está ahí con su carro de supermercado, si el carro está vacío, el niño no va a tener que necesitar de aplicar tanta fuerza para moverlo y romper esta inercia. Las personas que están atrás de la imagen deben estar aplicando mayor fuerza para que la inercia no vuelva, por así decirlo, de alguna manera. Esa era la primera ley de Newton, chiquillos, este llamado principio de inercia, que decía que todo cuerpo se va a mantener en reposo, a menos que nosotros apliquemos una fuerza y lo empecemos a mover. La fuerza debe ser lo suficientemente grande al aplicarla para que el cuerpo se mueva. Si no, no tiene sentido y el objeto no se va a mover por mucho que intentemos aplicarle una fuerza pequeña. La segunda ley de Newton, chiquillos, es la llamada principio de masas. Principio de masas. O sea, vamos a ligar lo que estábamos viendo anteriormente de la masa de un objeto para analizar esta segunda ley de Newton. ¿Qué dice esta segunda ley, chiquillos? Que ya vimos la aceleración hace un tiempo atrás, vimos lo que era este cambio de velocidad, es decir, este aumento de velocidad o esta disminución de la velocidad en el tiempo. Newton señala que hay una relación entre la masa y la aceleración de un objeto, es decir, un objeto que tiene cierta masa y va moviéndose con una cierta aceleración, va a ir generando una fuerza en su movimiento. Es decir, ¿y cómo la vamos a ver? Y si, por ejemplo, viene un carro de supermercado de cierta masa, moviéndose a cierta velocidad, es decir, tiene una aceleración y me choca, claramente yo voy a sentir este impacto como una fuerza que me llegó. No va a ser lo mismo que me choque un carro con pocas cosas que con un carro de muchas cosas. Es decir, ahí tenemos una forma de decir que la fuerza del objeto va a depender de cuánta masa tiene. Un objeto de mayor masa va a generar mayor fuerza cuando choque con otro, por ejemplo.
Cuando a mí me llega un pelotazo, tengo una pelota de fútbol, y me llega un pelotazo, y la pelota viene muy rápido, lógicamente la fuerza del impacto en mi cara, por ejemplo, es muy grande. En cambio, si la misma pelota me llega con una velocidad pequeña, el impacto en mi cara no es tan grande. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de la masa del objeto, también va a importar la aceleración que éste obtenga. Si el objeto viene con más aceleración, el impacto de la fuerza es más grande porque el cuerpo lleva más fuerza con él. Lleva a una fuerza, aplica más fuerza con su movimiento. Mientras que una pelota que vaya más lento tiene menos aceleración, por ende la fuerza que se va a aplicar en mi cara va a ser menor. No debemos olvidar, chiquillos, que en cualquiera de los casos que estemos viendo, la fuerza siempre se mide en Newton, como lo vimos en la clase anterior. Eso no lo debemos olvidar. Cada vez que hagamos ejercicio y cualquier cosa, siempre debemos colocar la unidad de medida de Newton. ¿Por qué se dice siempre se mide en Newton? Porque esa es la unidad de las fuerzas. Newton estableció como su unidad a sí mismo, súper originalmente, la unidad de medida de la fuerza. Es decir, cuántas fuerzas se apliquen en un objeto va a quedar determinado por la cantidad de newtons que aplicamos. Es decir, entre más newton es porque estamos aplicando o el cuerpo aplicó sobre nosotros una mayor fuerza. Esa es una unidad de medida. Así como los metros, los segundos, ocurre lo mismo con los newtons. ¿Quedó claro, Flavia? Ya, genial. Entonces, por ejemplo, ese objeto, ese bloque que está moviéndose ahí, se le está aplicando una fuerza que va a estar directamente relacionada con la masa que tiene y la aceleración que adquiere cuando el objeto se está moviendo. Lo vamos a ver de inmediato, Laurita, pero estás muy bien encaminada con lo que acabas de decir. Efectivamente, a mayor aceleración, mayor fuerza, y a menor aceleración, menor fuerza. Vamos justamente a analizar eso ahora. Aquí, como bien dice aquí, son dos aspectos importantes de esta ley que hay que tener claro. Por una parte, determinar la fuerza, que va a quedar por simplemente multiplicar la masa por la aceleración. Es decir, si queremos determinar la fuerza de un objeto, simplemente multiplicamos la masa que tiene por la aceleración que lleva. La aceleración que experimenta un cuerpo cuando actúa una fuerza sobre él es directamente proporcional, es decir, a mayor aceleración, mayor fuerza, como dijo la Laurita recién, y a menor aceleración, el cuerpo ejecuta menor fuerza. Sin embargo, es inverso a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Un cuerpo de mayor masa se va a mover más lento si aplicamos la misma fuerza. Pero quedémonos con la idea de la fórmula. La fuerza es masa por aceleración. Mayor masa, hay que aplicar más fuerza. Mayor aceleración, el cuerpo adquiere mayor fuerza también. O sea, aplica mayor fuerza. Son relaciones directas. Si el cuerpo tiene mayor masa, deberíamos aplicar mayor fuerza para moverlo. Si el objeto va con mayor aceleración, este objeto va aplicando mayor fuerza sobre otro objeto. Son relaciones directas entre sí. Pero un objeto de mayor masa se va a mover más lento. A eso se refiere esa relación inversa. F de fuerza, M de masa y A de aceleración. F fuerza, M masa y A aceleración, no se les vaya a olvidar. Entonces, la fuerza se mide simplemente multiplicando la masa por la aceleración. Si el cuerpo tiene mayor masa, hay que aplicar más fuerza. Si el cuerpo lleva más aceleración, es porque está aplicando mayor fuerza. Pero un objeto de mayor masa, o sea, que sea más de mayor cantidad de materia, va a moverse más lento. Ahí tenemos una diferencia ahí. Pero no olvidemos esta relación de masa por aceleración. Mayor masa, mayor fuerza que aplicar, mayor aceleración, mayor fuerza está aplicando. Ahí tenemos una relación que la Laura ya la había adelantado, pero que estaba muy correcto. Es una relación directa. Más de uno, más fuerza hay. Más del otro, también hay mayor fuerza. Esta fórmula, chiquillos, es una de las fórmulas más importantes en la historia de la física, la masa por aceleración, puesto que marcó las bases para muchas otras expresiones matemáticas. Y también, de paso, permitió calcular matemáticamente la fuerza de muchos objetos,
muchos objetos que no se le podía determinar la masa, digo, no se le podía determinar la fuerza de alguna manera, se les pudo determinar su fuerza a partir de esta expresión tan simplecita, pero que es una expresión muy poderosa, es una expresión muy poderosa en cuanto a lo que abarca. Vamos a ir viendo en las próximas clases, cuando veamos más los tipos de fuerza que existen, las más importantes, que todas hacen referencia a la masa por la aceleración. De una manera u otra, pero están presentes igual. Así que no debemos olvidar, y tampoco debemos olvidar que cuando midamos la fuerza, esta siempre se debe medir en los newtons. No debemos olvidar ese detalle, chiquillos, importantísimo para que no nos compliquemos con ello. Ahí sí, se me cambió un poco más rápido. Finalmente, chiquillos, vamos a analizar la tercera y última ley de Newton, que en lo personal es una de las leyes, por así decirlo, más entretenidas y que todos van a quedar un poco, van a colapsar un poquito con una frase, que más de alguna vez yo creo que han escuchado a los niños pequeños cuando se golpean con los muebles, cuando chocan con las puertas, y la típica frase que el niño dice, la puerta me pegó, la pared me pegó, la mesa me pegó. ¿Cierto? Que los niños como que, como que no se dan cuenta y dicen, ay, me pegó la puerta, o me pegó la pared, o me pegó la mesa. Van a ver que no estaban tan equivocados después de todo, puesto que la tercera ley de Newton, este principio de acción y reacción, nos va a explicar qué ocurría con esta pregunta y le dio respuesta de alguna manera. Quizás Newton en su tiempo escuchó a algún bebé decir esto a un niño pequeño y trató también, porque Newton dice que era mucho de escuchar cosas en la calle, en la gente, y se cuestionaba todo. Entonces quería responder todo. Solamente no sabemos la historia, no contó seguramente ese capítulo. Chiquillos, para cada acción va a existir una reacción. Esa es una ley casi de la vida. Cada acción causa-efecto, causa-consecuencia. Siempre es como una ley de la vida. Newton tomó esta, por así decirlo, esta ley de la vida, por así decirlo, para explicar esta tercera ley de Newton, que era la acción y la reacción. Cada vez que se aplica una fuerza, una acción, generamos una acción sobre un cuerpo, el cuerpo que recibe esta fuerza va a reaccionar a ella haciendo una fuerza en sentido contrario. Es decir, si A, yo aplico la fuerza sobre B, en reacción a mi aplicación de la fuerza, el cuerpo B va a aplicar una fuerza en sentido contrario para equilibrar las cosas, por así decirlo. Es decir, si yo golpeo la pared, mi acción sería yo golpeando la pared. Y la reacción, aunque suene extraño, sería la pared aplicando una fuerza sobre mí. Es por eso cuando uno empuja una pared, siente una presión de vuelta, como que no puede introducir su mano dentro de la pared. ¿Por qué? Porque Newton decía que, de alguna manera, había una fuerza imaginaria, pero no tanto, que era la reacción a la fuerza que yo aplicaba. Es decir, yo aplico una fuerza, una acción, y en reacción a ello, el objeto que la recibió me va a hacer la fuerza hacia mí. Entonces, volviendo al ejemplo del niño que se pegaba con esta mesa, técnicamente, si lo analizamos a partir de la tercera ley de Newton, estaría correcto que el niño diga que la mesa le pegó. ¿Por qué? Si el niño se pega con la mesa, genera una acción, le pega a la mesa. ¿Cuál va a ser la reacción de la mesa? Entre comillas, pegarle de vuelta, reaccionar en sentido contrario. Es decir, técnicamente, si nos ponemos bien cuadrados para esto, Newton les da la razón al niño diciendo que efectivamente el dolor que él sintió no fue por la fuerza que él aplicó en la mesa, sino que la fuerza que la mesa le aplicó en sentido contrario. Raro al principio, pero eso es lo que define la acción y la reacción. Que a cada acción sobre un cuerpo va a haber una reacción en sentido contrario, es decir, el cuerpo va a tender, por así decirlo, a defenderse siempre. ¿Por qué ocurre esto, chiquillos? Porque generamos siempre el equilibrio. Porque si nosotros estuviéramos aplicando fuerza sobre todos los efectos, sobre todos los cuerpos, vamos a deformarlos siempre. Recordemos lo que vimos en la clase anterior sobre la deformación de los objetos. Nosotros podemos generar deformaciones temporales o permanentes. Por ende, de alguna manera, todas las cosas van a tener una fuerza de reacción que va a equilibrar la fuerza y va a permitir que las fuerzas no deformen tan rápido los objetos.
Es decir, todas las reacciones van a permitir que la deformación se detenga, por así decirlo. Y no importa si el objeto se mueve o no, no importa la ahorita. De hecho, si nosotros, por ejemplo, si tiramos una pelota al suelo, cae, la acción es, la pelota golpea el suelo. ¿Cuál va a ser la reacción? El suelo golpea en sentido contrario a la pelota, que la haría rebotar, por así decirlo. El rebote de una pelota sería la fuerza de reacción que la hizo levantarse nuevamente. Si no hubiese reacción, solo los objetos caerían y nunca rebotarían. Hay algunos que no rebotan, obviamente, pero si no hubiese reacción, los objetos no podrían rebotar. Entonces, ahí sale que la fuerza de acción es igual a la reacción en sentido contrario. Por eso sale con ese signo menos. Entonces, la acción A es igual a la reacción B, pero en sentido opuesto. Por la reacción y la reacción, Nico. Por eso dice que la puerta me va a pegar a mí. ¿Por qué? Yo choqué a la puerta. No. Está bien decir que yo golpeé la puerta, yo le apliqué la fuerza a ella. ¿Cómo me va a doler a mí algo que yo hice en alguien más? Es entonces ahí donde viene la reacción. Entonces, el dolor que uno siente al golpearse es la reacción del objeto sobre mí, la fuerza de reacción, como el rebote, por así decirlo. Porque una cosa clave que dijo Newton es que los efectos de las fuerzas son por fuerzas externas a mí. Es decir, a mí no me va a doler algo que yo mismo hice. Me va a doler el efecto el efecto de quien la recibió sobre mí. Si yo me golpeo la mano, a mí no me duele el dedo, me duele la mano. ¿Por qué? Porque quien recibe la fuerza es quien recibe sus efectos. Si yo golpeo mis manos fuertemente, yo voy a sentir, por ejemplo, si yo esta mano me la golpeo así, a mí me duele la mano que recibió el golpe, pero también me mueve esta mano. ¿Por qué? Porque la mano de aquí me transfiere su reacción y me devuelve un poquito de dolor, por así decirlo. Pero pónganse en esa idea. Siempre los efectos de las fuerzas van a ser sobre alguien que la recibe, y si nosotros sentimos igual un efecto de la fuerza, es por la reacción. Por así decirlo, como dice la palabra, como que se me devolviera el golpe. La reacción es esta devuelta del golpe. ¿Se entiende la idea, chiquillos? Al principio cuesta entenderlo. Pero lo importante es que tengan claro, chiquillos, que la acción es cuando un cuerpo aplica la fuerza sobre el objeto. Y la reacción es como el cuerpo reacciona en sentido contrario. Por así decirlo, Sofi, el karma, algo que tú haces se devolverá. Puede que el karma tenga un poco que ver, sin querer tenga que ver con esta tercera ley de Newton. A cada acción tiene reacción. Todo lo que hagas se te va a devolver. ¿Por qué? Digamos que la tercera ley de Newton siempre está mandando sobre todo. Por eso es entrete verla, porque podemos ir viendo que la tercera ley de Newton la podemos ir aplicando en distintas situaciones, en muchas situaciones. Entonces, otro ejemplo. Supongamos que estas dos mujeres están sobre una pista de patinaje sobre hielo. Si se empujan, están de la mano y se empujan, imaginemos que la niña A, la del lado izquierdo, empuja a la niña B. La empuja, hace una acción. La niña B va a salir, se va a empujar hacia atrás. Pero en la pista de hielo, la niña A también se va a empujar hacia atrás. ¿Por qué? Porque recibe la reacción de la otra persona. Si uno empuja a alguien en una pista de hielo, los dos se pueden caer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quien empuja va a recibir la fuerza de reacción y también va a sentir el efecto de la fuerza. Así que cuando vayan a alguna pista de hielo o a algún lugar que esté jabonoso, que patine, nunca empujen a alguien, porque muy probablemente ustedes también se vayan a caer por la reacción a la fuerza que aplicaron. Es casi por hecho que van a terminar cayendo si es que empujan a alguien. ¿Por qué? Porque el efecto de la reacción también lo sentimos la misma fuerza que hicimos, pero en sentido contrario. Es decir, si ustedes empujaron a alguien y se cayó, muy probablemente la reacción a eso haga que ustedes también se caigan. Por eso les decía, chiquillos, que esta ley, la tercera ley de Newton, también me gusta mucho porque es muy aplicable en distintas situaciones. Y claramente, a veces hace este cortocircuito,
como algo que yo le apliqué fuerza a un objeto me va a devolver la fuerza. Newton también trató de explicarlo y era confuso al principio, pero logró entenderlo a partir de esta tercera ley de Newton. Muy bien. Ya les había adelantado, chiquillos. Bueno, antes de eso, queda un detallito más. El par acción-reacción, es decir, quien aplica la fuerza y quien reacciona a ella, ocurre en cuerpos distintos. Si eso no ocurriera, el cuerpo nunca se movería. ¿Por qué? Si yo aplico la fuerza en esta mano y yo mismo me anulo, ¿cómo me muevo? No se podría. Entonces, la acción es de, aquí por ejemplo, hagámoslo con colores. La acción iría del verde al azul. La reacción iría del azul hacia el verde. De parte de un cuerpo la acción y la reacción parte de otro cuerpo. Parten desde cuerpos diferentes. Así que importante ahí hacer esa aclaración. Si ocurriera la acción y la reacción sobre el cuerpo verde, el cuerpo azul jamás se movería porque este se anula. Entonces, como dice, no puedes tocar sin ser tocado. Esa es la tercera ley de Newton. Por así decirlo, esa sería la tercera ley de Newton. Si yo toco el cuerpo azul me tocó a mí de vuelta. Esa sería la tercera ley de Newton. Nunca voy a tocar algo sin que el otro cuerpo me toque a mí también. Acción y reacción. Y ocurren al mismo tiempo. Nunca, si ustedes empujan una pared, no empujan primero y la pared después los choca de vuelta. Ocurren al mismo tiempo. Si yo choco, si yo golpeo, si toco estos objetos, al mismo tiempo el verde toca el azul, como el azul toca el verde. Es decir, los efectos de acción y reacción ocurren en cuerpos diferentes y al mismo tiempo. Si no es así, no es la ley de Newton válida, no funciona esta tercera ley de Newton. Entonces, a cada acción le corresponde una reacción en sentido contrario. La acción ocurre en un cuerpo, la reacción ocurre desde otro cuerpo. Ocurren acción y reacción al mismo tiempo. ¿Qué nos queda, chiquillos, por hoy? Vamos a terminar la clase de hoy resolviendo un ejemplo resuelto, para la redundancia, sobre la segunda ley de Newton. Recordemos que vamos a corrernos para acá. Ahí sí. Recordemos que la segunda ley de Newton nos señalaba que la fuerza es... Parece que no puedo encuadrar bien ahí. Ahí sí. Ahí sí. La fuerza era igual a la masa por la aceleración. Esa era la segunda ley de Newton. Así que vamos a hacer ejemplos donde podamos determinar información y calcular fuerzas para cada situación. Veamos entonces. ¿Qué dice el ejemplo A? Un balón de básquetbol, se me va ahí sí, un balón de básquetbol de 0,6 kilogramos es lanzado a un aro. Debido a esto, alcanza una aceleración de 1,3 metros por segundo al cuadrado. Determina la fuerza asociada al movimiento del balón. Vamos entonces a determinarlo. Entonces, ¿qué datos tenemos? Si nos dan kilogramos, no vamos a olvidar una cosa. Primero, si nos dan masa, va a estar siempre en kilogramos. Si nos dan aceleración, esta siempre debe estar en metros partido segundo al cuadrado. No olvidemos nunca esos dos detalles para que no se nos vaya a pasar por alto en ningún momento de los ejercicios. Bien. ¿Qué datos tenemos, chicos? ¿Qué datos nos dan? Vamos a ir bien. Tenemos, por una parte, la masa, porque nos dicen que los 0,6 kilogramos de la pelota son 0,6 kilogramos. Y la aceleración que adquiere la pelota al lanzarla es de 1,3
Vamos a agrandar esto para que lo vean más grande. Por la redundancia. Ahí sí. 1,3 metros partido segundo al cuadrado. Este era para el ejemplo número 1. ¿Qué nos piden? La fuerza con que llegó el balón al aro. Entonces, ocupando la fórmula de arriba, fuerza es igual a masa por aceleración. La masa es de 0,6 por la aceleración, que es de 1,3. Simplemente multiplicamos ambos datos y vamos a obtener la fuerza con la que se aplica con la que el balón llega al aro de básquetbol. Para esto, vemos que eso da 0,78 y no olvidemos nunca la unidad de la fuerza, que son los newton. Entonces, tenemos la masa del objeto, la aceleración, y simplemente aplicamos la expresión de masa por aceleración para la fuerza, y determinamos con estos chiquillos la fuerza del balón de básquetbol que llega a el aro. Entonces, este era el ejemplo número 1. Simplemente multiplicamos, eso sería así de directo. Vamos al ejemplo número 2. Dice, vamos al ejemplo número 2. Número 2. ¿Qué dice el ejemplo 2? A un bloque de madera se le aplica una fuerza de 75 newton, alcanzando una aceleración de 2,3 metros partido segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa del bloque? Veamos entonces qué datos tenemos. Tenemos la fuerza que se aplicó, que era de 75 newton. Tenemos ahí 75 newton. Y alcanza una aceleración de 2,3 metros partido segundo al cuadrado. ¿Qué nos falta? Nos falta la masa. Como tenemos la segunda ley de Newton, y la segunda ley de Newton relaciona fuerza, masa y aceleración, podemos ocupar la misma expresión para despejar la masa de ella. Entonces, decimos, la fuerza es igual a la masa que no tenemos, perdón, vamos a hacerlo otra vez para que no... Tenemos la expresión de fuerza, que es masa por aceleración. ¿Tenemos la fuerza? Sí, tenemos los 75 newton. Ellos van a ser igual a la masa que no tenemos, va a ser nuestra incógnita, por la aceleración que sí tenemos, la aceleración que la tenemos acá, que sería de 2,3. Entonces, si el 2,3 multiplica la masa, pasa a la izquierda haciendo lo contrario, es decir, dividiendo. 75 dividido 2,3 nos va a dar la masa del objeto. Para poder despejar entonces ahí la masa del bloque que estamos buscando. Si dividimos 75 por 2,3, nos da aproximadamente 32,6 kilogramos, porque estamos viendo masa. Eso nos va a dar igual a la masa del objeto. Correcto, Sofía, eran 32,6. Entonces, tenemos dos ejemplos de fuerzas, donde nos pidan directamente, ahí sí, nos pidan directamente la fuerza, teniendo la masa y la aceleración, y otro ejemplo, donde nos den la fuerza y la aceleración y nos falte la masa. Como buena ecuación, simplemente despejamos pasando, dividiendo hacia la izquierda. La ventaja de estos ejercicios, chiquillos, es que todos van a ser de este estilo. Van a ser multiplicar masa por aceleración, o bien despejar la masa, o bien la aceleración. Puede ser cualquiera de los dos casos. Pero más allá de esto, chiquillos, los ejemplos no van a ser. Es decir, si pudieron comprender estos ejemplos, no van a tener problemas con los demás. Así que repásenlos después y vean simplemente manejando la expresión de la segunda ley de Newton. Se dan cuenta que esto es la única matemática que vamos a tener aquí para calcular. Solamente
esta. Masa por aceleración. Nada más que esto, chiquillos. Así que si lo comprendieron bien, no van a tener problemas entonces para determinar fuerzas, masas o aceleraciones a partir de la expresión de la segunda ley de Newton. Nico. Sí, es la única de las cosas que vamos a tener que calcular. Vamos a tener que calcular fuerzas en Newton, masas en kilogramos, o bien, si nos falta la aceleración, calcularla en metros partidos segundo al cuadrado. Es lo único que va a tener que calcular aquí. Nada más. Ya nomás, puede que en algún ejercicio les salga también calcular la fuerza neta, pero ustedes saben que la fuerza neta es sumar o restar las fuerzas. Más que en eso no. No va a pasar de este tipo de ejercicios, así que tranquilidad porque los cálculos no son más complicados que esto. ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Se entendió esto? Aquí para que vean bien el ejemplo. Así que no deberían complicarse más que esto para calcular los distintos valores de fuerzas, masas y aceleraciones. Esa es la ventaja que tiene estos conceptos, que Newton la hizo simple y amigable, por así decirlo, para que no nos costara determinar. Bien, chiquillos. Con eso vamos ya terminando por hoy. Si tienen alguna duda de algún concepto que haya quedado por ahí, alguna duda de alguno de los conceptos vistos el día de hoy, aprovechen de preguntar al tiro. Como no tenemos tiempo límite, ya que estamos con sub más ilimitado, pueden preguntar con toda confianza, con tranquilidad, y respondemos las dudas de inmediato. Que si alguien quedó con alguna duda, o si quedaron claros, chiquillos, también háganmelo saber, para tener claro que no se confundieron entonces al determinar y comprender los conceptos de fuerza. Laurita. Mi siempre fiel botella, chiquillos, que saben que no la abandono, ni siquiera cuando hace frío. Laurita, te leo. ¿Estos ejercicios no se van a mezclar con los de fuerza neta? Puede que sí. Puede que en algún ejercicio tengan que hacer este cálculo como el de aquí, y cuando tengan el resultado, calcular fuerza neta. Nunca se van a decir, mezclarse, que vamos a tener que hacer las dos cosas al mismo tiempo, no. Primero hacen una y después calculan la otra. Primero hacen estos ejercicios y cuando tengan los resultados, ahí recién aplican fuerza neta. ¿Se entiende? Puede que en algún ejercicio le aparezcan las dos cosas mezcladas. Primero calculan fuerza con esta fórmula y cuando tengan el resultado, sacan la fuerza neta. Va a depender, pero nunca se van a mezclar. Es decir, primero uno, después lo otro. ¿Se entendió, Laurita? De nada. ¿Sigue alguna duda alguien más? La clase anterior, Nico, sí, ya está en YouTube la clase. No lo informé en Instagram, se me olvidó informarlo, pero ya está. Si quieren la puedo mostrar de inmediato, la puedo buscar ahora. Voy a buscarla aquí, chiquillos, mientras me ven. Pero ya está en YouTube. Está como clase 5, creo, si no recuerdo. Esta sería la clase 6. Y ya está en YouTube. De todas maneras, igual revisen el canal en caso de cualquier cosa, si es que están con dudas, pero esta clase, tanto la clase anterior como la PPT, ya están en el canal de YouTube, Nico, por si acaso. Chicos, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Algo que quiera saber? ¿Que quiera preguntar? Aprovechar en este momento para hacer las preguntas pertinentes sobre los conceptos de leyes de Newton. No es difícil para nada, chiquillos. Evitar enredarse con la tercera ley, que de por sí de repente confunde, pero no es para nada complicado. No porque sea un poco complicado, es que me guste más, pero que Newton hizo muchos aportes con estas tres leyes, como les mencionaba al principio. ¿No hay dudas, chiquillos? ¿Quedó todo claro? ¿Me cuentan si quedó claro o no? Para ir ahí terminando la clase por el día de hoy. Y me van contando, chiquillos, ¿quedó clarito o no? ¿Alguna duda que quieran aprovechar al tiro de responder? Y lo podemos ver enseguida. Ya, todo claro, qué bien, chicos. Imagino que los demás también, si no han preguntado, es porque están claritos con la materia. Así que, miren, chiquillos, aquí les voy a mostrar, para que, por si no lo han visto todavía,
Aquí están, chiquillos, las clases de la semana pasada. Es la clase 5. Como no lo informé, no hay vistas todavía, pero ahí la clase 5, chiquillos, es esta clase de acá. Clase 5, el concepto de fuerza de la semana pasada. Ahí está la clase anterior. Y ahí el link para descargar la PPT para que la puedan ver después con calma. Pero ahí está la clase anterior, chiquillos, de fuerza y leyes de Newton. La primera clase del concepto de fuerza. Y si pinchan el link que está en la descripción, se van directamente se van a descargar la presentación ahí en PowerPoint tal como la pueden estar observando. Chiquillos, recuerden que toda la semana las clases se están subiendo los días miércoles en la tarde para que puedan ahí buscarlas, la clase nueva, por si acaso. Bien, chiquillos, con eso entonces terminamos la clase por el día de hoy. Espero que estén todos súper bien. Dentro de los próximos días va a estar ya subida a la página del colegio la nueva guía, que recuerden que va a incorporar la materia de la clase pasada más esta. Va a tener los dos conceptos, es decir, fuerza neta, puede entrar leyes de Newton, etc. Así que para que tengan harto trabajo ahí, ojo con eso para que revisen las dos clases. Así que, chiquillos, con eso vamos a terminar por el día de hoy. Espero que estén súper, súper bien. Abríguense, que está bien heladito. Nos vemos el próximo próximo martes con la resolución de la guía que van a tener ahí para que vayan viendo, pues puedan resolver sus dudas y también si tienen, y la vayan echando una revisada para que también no estén tan colgados la próxima semana. Así que eso, chiquillos, espero que estén súper, súper bien. En eso estamos, Sofi, tomando harta agüita. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, recuerden siempre por el Instagram comunicarme alguna duda que tengan. Así que eso, chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos. Chao, chiquillos.